impacto evangelístico. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está construida entre nosotros y vosotros, que los que quisieron pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y dijo: Ruégote pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen que los oigan. Él entonces dijo: no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Gracias a Dios por su preciosa palabra. En este pasaje que acabamos de leer, encontramos 2 hombres en la vida, 2 hombres en la muerte y 2 hombres en la eternidad. Los mismos 2 hombres en esta vida, los mismos 2 hombres en la muerte y los mismos 2 hombres en la eternidad. El Señor dice: había un hombre rico. Hay algunos que enseñan que esta es una parábola del Señor. Esto no es una parábola del Señor. Este es un hecho real. Si Jesús dice había un hombre, es porque había un hombre. Porque el Señor, para enseñar verdades, no usaba mentiras. Porque una mentira siempre da frutos mentirosos. Pero sea todo hombre mentiroso, pero Dios es verdadero. ¿Cuántos lo creemos? A su nombre sea la gloria. Aleluya. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y hacía cada día banquete con esplendidez. Ese hombre rico, derrochador de dinero, todos los días se vestía de gala. Evidentemente también era rico y era un holgazán y un comelón, porque todos los días se vestía. Y hay que pensar que serían trajes nuevos, distintos. Y cada día hacía banquete con esplendidez. Así que no era una comidita corriente, era un banquete.
y tampoco un banquete común y corriente. Era un banquete con esplendidez, con una vajilla lujosísima, con una ornamentación especial, todo en grande. Y esto era cada día. Y había también un mendigo llamado Lázaro. Evidentemente el Señor se reservó el nombre del hombre rico, pero habló con libertad el nombre del hombre pobre. Y su nombre, Lázaro. Esto es otra evidencia de que esto no es una parábola. Las parábolas, el Señor decía, el sembrador salió a sembrar. Y no menciona el nombre, porque es una parábola. A una mujer se le perdió su moneda y buscó hasta que la encontró. Son enseñanzas que el Señor daba en esa forma de parábolas. Pero aquí dice, había un hombre rico, y luego da el nombre del otro hombre pobre. Su nombre, Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de la casa del hombre rico y estaba lleno de llagas. Era un hombre pobre, un mendigo, que todos los días se sentaba frente a la casa del rico. Y allí se marcaba una diferencia entre la opulencia y la mezquindad del hombre rico con la pobreza y la necesidad de Lázaro. Bendito el Señor. Y luego, no solo pobre, pero también lleno de llagas. Y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, aún los perros venían y le lamían las llagas. Sus únicos compañeros eran los perros, que venían a lamer sus llagas. Y aconteció que murió el mendigo Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno el rico alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Bendito el Señor. Y vamos a detenernos en cada una de estas partes un poquito más adelante. Dos hombres en vida, dos hombres en la muerte y dos hombres en la eternidad. Entonces murió también el rico y fue sepultado. En el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. El rico en el infierno, el pobre en el seno de Dios. Gloria al Señor. Entonces el rico empezó a dar voces: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama.
El pobre todos los días se sentaba frente al hogar del rico, pero ya leímos que el rico jamás le dio una migajita de pan. Pero ahora este mismo rico, estando en el infierno, sufriendo los tormentos, ve a Lázaro feliz en el seno de Abraham. Y el rico, que nunca había orado, empezó a orar en el infierno y a pedirle a Dios que tuviera misericordia. Y aunque fuera a enviar a Lázaro, el Lázaro leproso, el Lázaro llagado, que claro, en el seno de Abraham no hay llagas ni hay lepras, porque cuando lleguemos allá, no enfermedades, no dolores, un cuerpo glorificado. Aleluya. Y pidió en ruego que enviaran a Lázaro y que Lázaro trajera uno de sus dedos mojado en agua y lo pasara por la lengua de él. Fíjese usted que el que era leproso, ahora él pide que lo manden, aunque sea con un dedo mojado en agua, para que lo pase por su lengua. Pero ahora está pidiendo fuera de hora, fuera de tiempo, fuera de oportunidad. Dios le dio la oportunidad para que compartiera con aquel mendigo, pero nunca lo hizo. Y ahora Dios no permitía que el mendigo compartiera de su bendición con aquel rico ateo, materialista, orgulloso y vanidoso. Gloria a Dios. Y Abraham le dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro recibió males, mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Pero el rico siguió orando, siguió pidiendo, siguió suplicando, pero todo lo que pedía se le rechazaba, porque el tiempo de arreglarnos con Dios no es después que uno se muere. Después que uno se muere, no hay dinero, no hay rezo, no hay camándulas, no hay nada que pueda sacarnos del infierno para llevarnos al cielo. Eso tenemos que resolverlo aquí, ahora. Gloria a Dios. Y estos dos hombres eran dos personas, como usted y yo. No eran fantasmas, no eran personajes imaginarios, eran realidades. Y ya hemos mirado, aunque ligeramente, la posición económica de uno y de otro en vida. Uno era rico, pero es que no hay nada malo en que uno sea rico. No es malo ser rico. De modo que en esto no estribaba el pecado del rico, porque no es malo ser rico. En la Biblia Dios registra hombres que eran ricos, pero que si eran ricos en bienes materiales, eran más ricos en bienes espirituales.
Amén. Uno de ellos, Job. Job era un hombre riquísimo, muy rico. Tenía su esposa, tenía 6 hijos varones, tenía 4 hijas hembras, una familia preciosa. También Job tenía grandes extensiones de tierra, tenía 7,000 ovejas, tenía 3,000 camellos, tenía 500 yuntas de bueyes, o sea, 1,000 bueyes, tenía 500 asnas y muchísimas cosas más. Job era rico, pero su riqueza espiritual era mayor, porque Dios mismo dio testimonio de Job. Y en la Biblia aparece el testimonio que Dios dio acerca de Job. Y Dios dice de Job que es varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del pecado. Y era rico. Era rico en bienes materiales y era rico en bienes espirituales. Alabado sea el Dios de la gloria. Aleluya. Y Dios le permitió a Satanás que probara a Job, porque Satanás acusó a Job de que servía a Dios porque Dios lo había enriquecido, porque Dios le daba plata, y a la vez estaba acusando a Dios de ser incapaz de ganarse el amor y el servicio y la adoración de un hombre si no le daba plata. Era una doble acusación: a Dios como sobornador y a Job de estar sobornado. Y como Dios estaba envuelto allí en una acusación mentirosa del diablo, pues le dijo a Satanás: pues prueba a ver si él me sirve por la plata. No puedes tocar su alma. Satanás empezó a hacer cosas, a quitarle la hacienda, los animales, los hijos que daba la esposa. Y la esposa una vez le dijo: mira, bendice a Dios y muérete. Pero que también tiene una connotación que significa: maldice a Dios y muérete. Pero Job no maldijo a Dios. Perdió su esposa, pero no perdió a Dios. Perdió los hijos, pero no perdió a Dios. Perdió la hacienda, pero no perdió la gracia y la bendición de Dios en su vida. Sea el nombre de Cristo glorificado. Otro hombre muy rico, Abraham. Otro hombre muy rico, David. Y a la vez siervo de Dios, como Abraham, el padre de la fe. Otro hombre muy rico, José de Arimatea, que compró una tumba para enterrar a Jesús. Alabado sea el Señor. Así es que no es pecado ser rico. Yo conocí un hermano multimillonario personalmente. Este hermano
cuando empezaron a salir los automóviles, en la década del 20, pues salían de las fábricas muy escandalosos, muy ruidosos. Y que un automóvil venía a 5 kilómetros y acá se oía el ruido del motor. Y si era un camión, todavía más escandaloso. Y ese hermano, Dios le dio algunas ideas para silenciar las explosiones del motor, lo que se llama silenciador. Entonces, cuando él puso ese negocio, él no tenía nada de dinero. Pidió un lote de terreno prestado, le prestaron el lote y él le prometió al Señor pagar muy cumplidamente sus diezmos al Señor. Gloria a Dios. Y Dios siguió bendiciéndolo. Y los automóviles venían y él trabajaba. Tuvo que buscar empleados que le ayudaran. Y Dios siguió bendiciendo. Y el trabajo se aumentaba. Y los ingresos se aumentaban. Y ya allí en ese lote no le cabían los automóviles para él trabajar. Y entonces ya pudo comprar un lote más grande. Y lo compró y siguió trabajando. Y pagando sus diezmos. Y Dios bendiciéndole. Y Dios prosperando el negocio. Entonces el hermano le dijo al Señor: Señor, ahora voy a pagar no el diezmo, el 20%. Y siguió pagando el 20%. Y Dios a bendecirle, porque no hay quien pueda superar a Dios dando, sino dio lo más sublime del cielo a su Hijo. Alábele. Aleluya. Aleluya. Glorificado el Señor. Alabe a Dios con sus labios también. Y ya el lote no le servía. Compró muchísimas hectáreas de terreno y levantó una nave gigantesca para el trabajo. Y la nave llena siempre. Y tuvo que tomar más empleados. Y pagando su diezmo doble. Pero a medida que Dios le prosperaba, el hermano Letorno aumentaba y siguió pagando el 30% de sus ganancias. Y Dios no se iba a dejar vencer del hermano Letorno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el hermano Letorno subió al 40%. Y Dios siguió prosperándolo. Entonces, el hermano Letorno subió al 50%. Y Dios no se podía quedar inactivo. Y siguió la prosperidad. Y Dios no solo le llevaba trabajo, le dio inventiva. Y ese equipo pesado de mover montañas, que tienen unas palancas, unas palas, que la meten así y se llevan muchos metros de terreno. Él fue el inventor del primer equipo de esa naturaleza.
porque Dios le dio inventiva y montó una fábrica de esos equipos, ese equipo pesado, de abrir carreteras, de tumbar montañas, y siguió prosperando el negocio. Y el hermano Letorno subió al 60. ¿Ustedes me oyen? Subió al 60% de sus ganancias, y Dios bendiciéndolo. Fue al África, compró miles de hectáreas de terreno, fabricó escuelas, fabricó clínicas, fabricó orfelinatos, fabricó ancianatos, suplía y sostenía todas esas instituciones. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Lo mismo hizo en un país suramericano que no recuerdo cuál exactamente, igual lo hizo. ¿Por qué él agradecía tanto al Señor? Él era pobrecito, y por su fidelidad a Dios, Dios le siguió prosperando. Y cuando yo le conocí personalmente, que le saludé y me saludó, el hermano Letorno daba para la obra de Dios el 90% de sus ganancias, y se quedaba con el 10%. Amén. Gloria a Dios. Y es la única persona que yo he conocido debajo del cielo y sobre la tierra que esté justificado para quedarse con el 10%. Si da el 90% para Dios y su obra, que se quede con el 10%. Amén. No le estoy diciendo que usted lo haga, pero le digo lo que la Biblia le dice: prueba a Dios. Dios dice: probadme acerca de mis obras. ¡Aleluya! Letorno, un multimillonario, pero era un pobrecito. Pero Dios lo enriqueció, y el dinero no se le fue a la cabeza, y mucho menos al corazón. Era riquísimo en bienes materiales, porque Dios lo enriqueció por su fidelidad, pero no se hizo pobre en las cosas espirituales. Era un hombre de Dios. Aleluya. Lo que quiero señalar es que ser rico no es pecado. Que ha habido y hay hombres ricos, temerosos de Dios, generosos con la obra de Dios. Amados, y este hombre rico, usted notará que desde que empieza las declaraciones del Señor, empieza diciendo: había un hombre rico, y sigue describiendo el rico. Y se habla principalmente del hombre rico, porque en vida tenía plata, tenía riquezas, tenía muchos amigos, tenía la casa siempre llena de amigos, todos los días tenía banquete, invitaba
su gente. Ocupaba una posición económica muy grande en vida. Pero cuando el Señor describe esos dos hombres en la muerte, entonces empieza a hablar con Lázaro. La posición del rico en vida era superior al de Lázaro, pero la posición espiritual de Lázaro era superior al del rico en la muerte, porque nos dice que murió también Lázaro. Aconteció que murió el mendigo, y en la muerte ya el Señor habla primero del mendigo, porque el mendigo, aunque mendigo, superaba al rico en la muerte. En la muerte el rico fue al infierno. En la muerte Lázaro fue al seno de Dios. Entonces es muchísimo más importante morir en Cristo, morir lavado con la sangre de Cristo, que morir rico. Y cuando muere un rico, casi todas las campanas de la ciudad repican, y cada repicazo representa plata. Ustedes se asustan a veces, o se asustan o no lo creen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿De qué le vale al hombre que posea todo el mundo si pierde su alma? Los diamantes y todas las piedras preciosas que hay en el mundo no compran la salvación de un alma, porque ya hubo un precio que se pagó por la salvación del alma. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y somos aceptos ante la presencia de Dios mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Alabamos su nombre. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Lázaro, pobre, murió también. Y según no es malo ser rico, sino amar las riquezas más que a Dios, eso es pecado. Pues ser pobre tampoco es malo. Ser pobre no es pecado. Hay ricos que por ser a la vez temerosos de Dios van al cielo, pero hay pobres que con todo y ser pobres y por ser pobres no van al cielo. El que va al infierno es, sea rico o sea pobre, es porque no acepta a Jesucristo como su Salvador, y se busca religiones y creencias y prácticas que no están en la Biblia. Alabado sea Cristo. Aleluya. De modo que no es malo, no es pecado ser pobre. Nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre. Amén. Siendo rico, el Señor se hizo pobre
Y el Señor no tenía un apartamentito en Jerusalén donde vivir. Él no tenía. En Betania le recibía siempre un hogar. Allí él se hospedaba. Y allí enseñaba. Y allí venían donde él. Pero él no tenía un apartamentito, ni un cuartito. Él todo lo tomaba prestado. Un día le dijo a Pedro: Pedro, préstame tu barca. Porque él estaba enseñando a la orilla del mar y la gente venía y venía. Y como que hacían presión y ya tenían al Señor casi ya dentro del agua. Pedro, préstame tu barca. Sí. Y el Señor subió a la barca y Pedro alejó la barca de la orilla y dejó un brazo de mar por el medio y desde allí siguió enseñando. Él no tenía un barquito para cruzar el mar de Galilea. No. Bendito su nombre maravilloso. No había donde él naciera. Él es rey, pero el rey Herodes mejor quería matarlo que hospedarlo. Y nació en un pesebre. Los animales le brindaron su calor de su cuerpo en un pesebre prestado. Bendecido sea el Dios de la gloria. Aleluya. Él no tenía dinero, pero había unas damas que sostenían el ministerio de Jesús y daban de su sustancia. Y si algún dinero entraba, el Señor no lo guardaba el tesorero, Judas. Y siempre Judas se declaraba en bancarrota. No hay. Y llegó el tiempo de pagar los impuestos personales. Judas, hay que pagar los impuestos. No hay. Gloria a Dios. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, tú pescas bueno. Ve, pesca. Vas a pescar un pez. Lo agarras, le abres la boca, allí trae una moneda y esa moneda alcanza para pagar tus impuestos y los míos. Y se fue Pedro a pescar y pescó el pez y le abrió la boca y sacó la moneda y la trajo al Señor, conforme tú dijiste, Señor, aquí está, pues anda, paga. Amén. El Señor nos enseña en todos los aspectos de la vida. Si uno debe, pague. ¿Que dice que no puede? Puede. Si pudo tomar prestado, puede pagar lo prestado. Alabado sea Jesucristo. Aleluya. Se crió en Nazaret, en una ciudad odiada por los judíos. Tomó prestado un asno. Le dijo a dos de los apóstoles: vayan, busquen un asno, se va a encontrar un hombre
cargando una cántara de agua en la cabeza. Esa era una señal muy útil, porque los hombres no cargaban el agua, lo cargaban las mujeres. Y un hombre con una tinaja de agua en la cabeza, ese era el asombro de todo, y todo el mundo lo miraba. ¿Ve? Entonces el Señor le dio una señal inequívoca. Si le dice: van a encontrar una mujer con una tinaja de agua que lleva para la casa, podían ver 10 o 12 mujeres cargando agua. ¿Y cuál era? Van a encontrar un hombre. Sigan a ese hombre. Donde entre ese hombre, ustedes entran. Y va a haber allí un asno. Empiecen a desatarlo, que le van a venir a preguntar por qué se lleva el asno. Y ustedes le van a decir: el Señor lo necesita. ¡Aleluya! Prestado. Tomó prestada una cruz que me pertenecía a mí y le pertenecía a usted. ¿Sí o sí? Claro. ¡Aleluya! Y tomó mi cruz prestada y me la devolvió. El que no tome su cruz y me sigue no es digno de mí, pues yo la tengo. Sea Dios glorificado. Porque hay coronas, pero primero hay cruz. Y nadie recibirá su corona en el cielo si no lleva la cruz aquí. Y el que no quiera sufrir aquí se descarta del cielo. No entra. Porque a nosotros nos ha sido dado no solo el creer en Cristo, pero también ser participantes de los padecimientos de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. José de Arimatea compró una tumba para enterrar a Jesús. No había donde enterrarlo. Jesús en las cosas materiales era pobre. Y se hizo pobre, siendo rico, para enriquecernos a nosotros de su gracia, de su salvación, de su cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Dos hombres en vida, distintos, pero con distintos finales. Dos hombres en la muerte, distintos en la muerte, como eran distintos en la vida. En la muerte se menciona primero a Lázaro, y murió y fue llevado por los ángeles del Señor al seno de Abraham. Amén. Un hermano estaba grave. El organismo humano necesita a lo menos 4 millones de glóbulos rojos. El hermano José Acevedo apenas tenía 2 millones. Casi era cadáver. Y llevaba ya 3 noches, 4 noches, que la esposa de noche y de día estaba a su lado, la hermana Juana. Llegó un hermano en la tarde del 4.º día y le dijo: hermana Juana, acuéstese a dormir, descanse, que yo cuido al hermano José. Ella no quería. El hermano insistía: sí, hermana, descanse. Pero ella no quería.
Y el esposo sacó fuerzas de donde no tenía y le dijo: Juana, descansa, el hermano se queda conmigo. Y la hermana Juana se fue a descansar y quedó dormida. En la madrugada, el hermano José le dijo a aquel hermano en la fe que le acompañaba, le dijo: ayúdame a levantar. Y el hermano lo ayudó a levantar. Le dijo: sácame al patio. Y el hermano lo sacó al patio. Y el hermano José le dijo: acércame a la verja, a la cerca entre esta casa y la otra. Y el hermano lo llevó allí. Allí había una fábrica de pan, una panadería. Había trabajadores en el patio. Y el hermano José le empezó a predicar. Dios le dio fuerzas y les habló de Cristo, del cielo, de la salvación, de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y les predicó. Y cuando terminó, le dijo al hermano: llévame a la cama. Y el hermano lo llevó a la cama, lo acostó. Y el hermano José, él mismo se arregló. Se estiró bien derechito en la cama. Cruzó sus brazos así sobre el pecho. Luego inclinó él, como dice de Cristo en la cruz, que el Señor inclinó su cabeza. No fue que la cabeza se le inclinó porque ya se murió, no. El Señor inclinó su cabeza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el hermano José inclinó su cabeza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y se fue con el Señor. La muerte de un cristiano es ganancia. El apóstol Pablo dijo: para mí, si vivo, para mí el vivir es Cristo. Y fuera de Cristo, nada me interesa. Y yo me examino por dentro y para la gloria de Dios puedo decir: para mí el vivir es Cristo. Pero también Pablo dijo algo más y dijo: y el morir es ganancia. Y para mí el morir es ganancia. Yo tengo nostalgia del cielo. Yo quisiera que el Señor levantara la iglesia esta misma noche bajo carpa. Alabado sea Dios. Distintos, dos hombres distintos en la muerte y dos hombres distintos en la eternidad. Lázaro disfrutando de la presencia del Señor en el paraíso. El rico en tormentos. El rico orando cuando ya era tarde, pidiendo a Dios que enviara a Lázaro a la casa de su padre, porque él tenía 5 hermanos, para que Lázaro les predicara y esos 5 hermanos no llegaran donde él había llegado. Pero la respuesta fue que no podía ser, que allá estaba la ley de Moisés y los profetas, que oigan a los predicadores y se arrepientan, porque el que muere no puede salir más, sea que vaya con Dios o sea que vaya con el diablo. Y algunos invocan los espíritus de los muertos,
Pero los espíritus de los muertos no vuelven a la tierra. Los demonios sí. Y se manifiesta un demonio porque están pidiendo el espíritu de abuelito. Y viene un demonio y habla igualito que abuelito. Ay, mis hijitos, ustedes saben. Y le imita la voz a perfección. Pero es un demonio. No se asuste y alabe a Dios. Gloria a Dios. Pues que Lázaro moje su dedo en agua y venga. No. Los que están allá no pueden venir para acá. Y los que están acá no pueden ir para allá. Amén, hermano. Porque también sabemos de un purgatorio imaginario y de conveniencia económica. ¿Me oyen? No existe tal purgatorio. Existe el cielo y el infierno. Pero no hay un lugar intermedio para que la gente se vaya purificando con dinero de acá. Bendecido sea el nombre del Señor. Amados, qué glorioso es el Evangelio de Jesucristo. Por todo esto es que Satanás odia la obra del Señor. Satanás, el Señor lo reprenda. Siempre está tratando de estorbar y de impedir la obra de Dios. Pero ya el Señor nos ha asegurado que las puertas, que las maquinaciones, que las trampas de las tinieblas de Satanás no prevalecerán contra la obra del Señor. Démosle un aplauso con alabanza de labios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Sea Dios glorificado. Recibe la gloria, Señor. Recibe la alabanza de tu pueblo. Recibe la adoración de tus hijos. Recibe la gratitud de tu pueblo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Padre Santo, te doy gracias que me has traído en esta noche a escuchar tu santa palabra. Te doy gracias porque he aprendido que en esta vida lo más que vale es tenerte a ti, ser perdonado y ser salvo. Rechazo el pecado, los vicios, la maldad. Padre, recibo a Jesucristo como mi Salvador. Tú me perdonas, perdóname, perdóname, lávame,
con la sangre de Jesucristo. Ayúdame a ser fiel. Ayúdame a seguir adelante en tu camino, en tu voluntad. Impacto evangelístico.